Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Ramiro Espinosa. Ramiro Espinosa es diseñador gráfico, egresado de la Universidad de Buenos Aires ya hace varias décadas. Se dedica al diseño de tipografías. Es uno de los referentes a nivel mundial. Tiene una fundidora que se llama R-Type. Él es argentino, pero vive en Países Bajos actualmente. Así que, bueno, muchas gracias, Ramiro, por sumarte a esta charla con los alumnos de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad Kennedy. Y bueno, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Estamos. Perfecto. Se escucha perfecto. Ok. Bueno, un gusto, Ariel. Gracias. Creo que dijiste que estudié en la UBA, ¿o no? No estudié en la UBA. Yo egresé en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y fui docente en la UBA. Ah, bien. Pero bueno, ahora un poco les voy a contar. A ver si comparto pantalla y puedo empezar con esto. A ver, sí, ¿no? Ya están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo bien? Sí, se está viendo bien. Ok, bueno, empezamos. Como les decía, soy egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Soy santafesino, de la ciudad de Santa Fe, y egresé más o menos en el 98. Y me fui a trabajar a Buenos Aires. En Buenos Aires, un poco la excusa para mudarme fue ser docente. Me habían invitado a ser docente en la Cátedra González de tipografía y estuve, creo que 2 o 3 años trabajando allí, y a la vez empecé a trabajar en el grupo de revistas de La Nación. Y poco tiempo después empecé a trabajar al cargo de la intranet del Banco Galicia. Así que viví en Buenos Aires cerca de 5 años. En el 2003 yo estaba haciendo ya algunos experimentos o algunas experiencias en diseño de tipografía en Argentina, con un pequeño grupo de gente que se reunía y que estábamos interesados en seguir perfeccionándonos en el diseño de tipografía con los pocos recursos que había. Ariel también formó un poco parte de ese grupo y de esas reuniones. Y por ese entonces, quizás entre el año 2001 y 2002, empecé a preparar mi aplicación para el posgrado de diseño de tipos en la Real Academia de Artes de La Haya, que a veces la gente la conoce un poco por las siglas, que es la KABK, es una academia tradicional de arte, diseño, y también la misma institución aloja el Conservatorio de La Haya. Así que es un lugar muy interesante, no solo para el diseño gráfico, para muchas otras disciplinas como la fotografía, pero lo que tiene interesante esta institución es que fue uno de los lugares en donde se hicieron algunas de las primeras experiencias en digitalización de tipografía y programación de software orientado al diseño de tipografía, cuando esto realmente no existía como opción. Luego, ya trabajando como diseñador de tipos, quizás unos 7, 8 años atrás, decidí de nuevo ser estudiante y hice otro curso de diseño de tipos en una institución que depende del Museo Plantan Moretus en Amberes. Esta es una institución muy especial porque es probablemente el mejor museo del libro del mundo, y todavía funciona en el antiguo edificio de la que fuera posiblemente la imprenta más importante de Europa durante varios siglos. Pertenecía a la familia Plantan y luego Plantan Moretus. Y bueno, nada, es realmente una mansión bastante grande del siglo XVI en el centro de Amberes, en donde todavía se alojan todas las salas de impresión, corrección, tiene
librería, una biblioteca realmente magnífica, llena de, bueno, de libros, una buena conexión de incunables y también de manuscritos. Bueno, es un lugar maravilloso al cual también peregrina la gente interesada en la tipografía de todas partes del mundo. Y la colección que tiene es realmente muy accesible y sigue siendo fundamental para todas las personas que quieren investigar. Bueno, yo pasé un año en este lugar, un año que me tomé sabático y, bueno, pude desarrollar un proyecto de una tipografía allí, además de estudiar los orígenes de muchas matrices en las cuales estaba interesado. En esta institución también se preservan algunos de los artefactos relacionados con la historia de la invención de la imprenta más antiguos que se conocen. Por ejemplo, hay matrices del hijo de Peter Schoeffer. Peter Schoeffer fue el técnico de Gutenberg, ¿no es cierto? Quien posiblemente haya cortado los punzones o diseñado las letras que se utilizaron en la Biblia de Gutenberg. Bueno, quien estuvo detrás fue Peter Schoeffer. Y el hijo también fue un grabador de punzones. Digamos, grabador de punzones eran los diseñadores de tipos de la antigüedad, porque el primer diseño se hacía grabando un punzón de acero que luego se utilizaba para hacer las matrices y con las cuales luego se fundían los tipos de plomo. Bueno, en esta institución todavía se conservan unas matrices de cobre que fueron sin duda grabadas por Peter Schoeffer, y la verdad que tenerlas en la mano es una experiencia fantástica, no sé. Bueno, esta es mi pequeña empresa en la cual vendo tipografías, o mejor dicho, vendo licencias de mis tipografías, y algunas de ellas, por ejemplo, esta es Guillot, es una tipografía orientada al mercado editorial que desarrollé mientras estaba en el Plantal Moretus. Está muy fuertemente influenciada por los orígenes del diseño flamenco holandés, o ese periodo del siglo XVI de un estilo de tipografía francesa que fue adaptada un poco al gusto de los belgas de aquel entonces. Bueno, conlleva toda esa carga histórica, pero bueno, yo intenté diseñarla también en un contexto orientado a un contexto editorial contemporáneo, y así es como se utiliza hoy en día. Esta es una publicación de Pentagram, que la verdad que me puso muy contento de que la hayan elegido para esta publicación. Y también Guillot se utiliza en uno de los periódicos más importantes alemanes. Este es el periódico económico alemán, el Handelsblatt, que utiliza tanto para texto como para títulos la tipografía Guillot. Este es nada más que un pequeño ejemplo para mostrarles mi trabajo diario, porque básicamente me dedico a diseñar tipos, pero algunas veces también me llaman de algunas agencias para corregir o mejorar o a veces desarrollar desde la nada logos que sean puramente tipográficos. Y este es un poco algunos pasos del desarrollo de un monograma que luego se implementó el año pasado, y esta es una de las empresas de bienes raíces más importantes de Ámsterdam. Y bueno, ahora podemos ver a ver si puedo pasar, podemos ver la marca ya implementada como, bueno, una parte fundamental de la empresa. Me imagino que muchos sabrán de qué se trata o qué es la tipografía, pero nunca está de más definirla un poco y hablar, reforzar un poco los conceptos alrededor de qué es la tipografía, porque me sigo sorprendiendo a veces en los cursos de que la gente no puede definirla. La tipografía es la versión técnica de la escritura formal, no de cualquier escritura, no de la escritura diaria, sino de la escritura educada, formal, que se solía utilizar para los manuscritos. Por ejemplo, este es un manuscrito típico del
Renacimiento, digamos, o el comienzo del Renacimiento, utilizando un tipo de caligrafía, textura, que fue la que luego se utilizó o sirvió como modelo para los primeros tipos de imprenta que utilizó Gutenberg. Entonces, tipografía es la reproducción técnica de la escritura formal. Las fuentes fueron primero objetos, los tipos móviles que mediante un sistema grabado modular permiten imprimir y elegir los estilos de letra a utilizar. El sistema de tipos móviles desarrollado por Gutenberg fue adaptado a diversas tecnologías, pero en esencia no ha cambiado. Esta es una página ampliada de la tipografía utilizada en la Biblia de 42 líneas, que fue posiblemente el primer libro impreso. Gutenberg imprimió primero la de 36 y la de 42, pero todavía no está completamente dilucidado cuál de las dos se imprimió primero, pero en general se comenta o se presenta la de 42 líneas como la primera. Actualmente el diseño de las letras junto con los datos para su espaciado e información extra para su identificación y correcta reproducción se almacenan en bases de datos de un archivo digital que es la fuente tipográfica o las fonts, como ustedes las conocen. Quienes diseñan y producen las fuentes tipográficas son diseñadores especializados que a menudo han estudiado diseño gráfico, aunque no siempre es así. Hay gente que diseña tipografía que a veces lo aprendió simplemente interiorizándose o aprendiendo directamente sin haber sido diseñador gráfico, aunque la gran mayoría tienen generalmente algún grado de diseño gráfico. Durante la mayor parte del siglo XX, las fuentes fueron un producto físico y producido de manera industrial. Como ustedes saben, la tipografía se concretaba o se convertía en realidad en tipos de plomo, y eso fue una realidad, es decir, el sistema prácticamente no cambió o se mantuvo sin cambios hasta bien entrados los años 50 del siglo XX. En los años 50 del siglo XX se empezó a adaptar el sistema a sistemas óptico-eléctricos, y las computadoras empezaron cada vez a utilizarse cada vez más. Es decir, este sistema óptico de lentes y films para producir tipografía duró un poco de tiempo porque empezó cerca ya del fines de los años 60, principios de los 70, empezó a introducirse en los sistemas digitales y bueno, y en los 80, bueno, el advenimiento de las computadoras baratas o accesibles generó toda una revolución. En los años 80 la popularización de computadoras más baratas, porque en los años 70 las computadoras existían, pero básicamente únicamente estaban al alcance de empresas o de instituciones, porque eran grandes y muy costosas. O sea, la aparición de las computadoras de escritorio hizo que aparecieran también los primeros programas de diseño de fuentes orientados a individuos, lo cual democratizó el diseño de fuentes, porque hasta entonces el diseño de tipografía estaba reservado únicamente a empresas generalmente que producían equipamiento y era bastante aparatoso y burocrático, es decir, se producían muy pocas tipografías, era costoso producirlas, había muy pocos técnicos especializados que se dedicaran a eso y bueno, por lo tanto, no era algo que se reservara a los individuos. En los años 80, con el advenimiento de algún software que ahora les voy a mostrar, se produjo una revolución en la producción de tipografías y en las formas que empezaron a estar disponibles. Este es uno de los primeros sistemas digitales orientados a empresas. No funcionaban para computadoras de escritorio. Lo que están viendo aquí es una terminal Unix. Y el programa en ese entonces era, el primer programa de diseño digital de tipografía fue Icarus. Un programa realmente costoso, orientado a ser instalado en computadoras costosas. Costosas como posiblemente como comprar un BMW o más caras. Este tipo de software se comercializaba para las empresas que tenían bases de datos, sobre todo ópticas,
que podían ser digitalizadas, y estaba orientado sobre todo a la conversión de estos originales, muchas veces almacenados en forma de film, con las primeras tabletas de digitalización, como esta que están viendo aquí, que era una tableta de digitalización Aristo, que también se utilizaban en ingeniería, por ejemplo. Esta persona que viene aquí es Peter van Blokland, fue uno de mis docentes, y Peter fue la primera persona que portó el sistema Icarus a Macintosh. Él programó el programa Icarus M, que fue, bueno, la portación del sistema Icarus a la Macintosh, que generó una revolución, porque por primera vez logró o pudo poner a disposición de los alumnos de la KBK, porque él era docente y sigue siendo docente en la KBK, de un programa al cual podían acceder y con el cual podían diseñar fuentes que luego podían ser utilizadas en la misma computadora. Esto, bueno, realmente fue revolucionario. Y Peter es de una generación, pertenece a una generación de chicos que en los años 80 accedieron a computadoras hogareñas y empezaron a programar, generalmente en BASIC, y bueno, algunos de ellos se convirtieron en expertos, y Peter fue una persona que ya con 18, 19 años fue becado para ir a las oficinas de URW, que es la compañía alemana de Peter Karoff, que programó Icarus. Y él, bueno, como parte de su pasantía y beca allí, se dedicó a programar Icarus M. Esta es una captura de pantalla de Icarus M en su primera versión. ¿Me están escuchando? No tengo ningún tipo de feedback y ya quiero chequear de que están siguiendo mi audio bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? También. Ah, Sí, ok. sí. Entonces sí. Bueno, esto es simplemente para mostrarles cómo lucía. Los contornos digitales no son los que se utilizan ahora. Esta es una etapa pre-PostScript. El PostScript todavía no había sido inventado y se utilizaba un tipo de descripción de contorno digital basado en otro tipo de modelo matemático. Perdón, ¿qué es el PostScript? PostScript es un lenguaje de descripción de página, como el HTML. PostScript creo que sigue siendo propiedad de Adobe. Simplemente le dice a la página con lujo de detalles cómo tiene que expresarse el dibujo que tenemos en la computadora, y sirvió para que las primeras impresoras láser imprimieran bueno, todo lo que nosotros queríamos que salga, incluida la tipografía, con un nivel de certeza, o digamos, de precisión idóneo. El PostScript también fue una revolución, pero el PostScript lleva, digamos, describe los contornos vectoriales con otro tipo de fórmula matemática que, que es, por ejemplo, la que ustedes ven cuando operan o cuando mueven los manejadores de Illustrator o de cualquier programa. En realidad lo que están moviendo son los splines, que son ese tipo de contornos digitales o fórmulas matemáticas con las cuales se describen estos contornos digitales. Y, por ejemplo, el Fontographer fue una generación posterior. Esto que están viendo es el Icarus M, el primer programa para diseñar fuentes en máquinas accesibles, y el segundo paso, que también produjo una revolución, fue el Fontographer, porque el Fontographer ya se produjo cuando se acababan de lanzar computadoras Macintosh que empezaban a utilizar el lenguaje PostScript, y ya logró cerrar el círculo, porque las tipografías que uno producía dentro de la Macintosh con este programa podían simplemente cargarse en el sistema operativo y ser renderizadas por nuestra impresora láser o luego por filmadoras sin prácticamente ningún cambio. Así que bueno, un poco ya la interfaz que empiezan a ver se empieza a asemejar a la del freehand, por ejemplo. De hecho, creo que la interfaz de dibujo del Fontographer está un poco inspirada por la del freehand, que luego fue reemplazado, perdió, digamos, la competencia con el Illustrator, pero solía ser un programa bastante popular.
Y esto es una página de Emigre, como la conocemos en Argentina, que uno de los ejemplos de lo que significó esta explosión de formas y de libertad, una nueva libertad que tuvieron los diseñadores de producir sus propias tipografías o empezar a especializarse en algo que antes, en el pasado, antes de los 80, estaba únicamente reservado a una elite de diseñadores, generalmente muy cerrados y que tampoco estaban interesados en enseñar demasiado los oficios de su arte. Por ejemplo, Hernán Pfaff, Adrian Frutiger, todos esos, digamos, nombres famosos de las tipografías de los años 50 eran un círculo de quizás 12 personas, 15 como mucho, que se juntaban a, no sé, a fumar habanos y a discutir en cuestiones de tipografía, pero que era un panorama completamente diferente al que se generó en los años 80, en donde gente joven, normal, quizás influenciada por la cultura rock o por el constructivismo, como podemos ver aquí, empezó a diseñar fuentes mucho más libres y menos respetuosas quizás de las tradiciones tipográficas. Y esta es simplemente para mostrarles cómo luce hoy en día un programa de diseño de tipografías y con los típicos manejadores de las líneas Bézier. Las Bézier son los contornos digitales que se utilizan dentro del sistema PostScript o de los sistemas PostScript. Bueno, ¿quiénes producen fuentes digitales? Fundamentalmente compañías de hardware y software como Apple, Adobe, Google, Amazon, de alguna u otra manera. Muchas veces tienen un departamento tipográfico o de diseño incorporado. Apple, por ejemplo, lo tiene, Adobe lo tiene, Google también lo tiene. Amazon creo que lo terceriza. Y luego las empresas de diseño independiente como la mía y otras más grandes o incluso más chicas que generalmente se llaman fundiciones digitales o digital foundries. ¿Quiénes compran las licencias de fuentes digitales? Compañías de hardware y software, estudios de diseño, compañías editoriales, compañías de marketing o branding, compañías que imprimen sobre diversos formatos, empresas de broadcasting o streaming y emprendedores y pequeñas empresas. Hasta a veces uno se sorprende de ver gente común que no tiene relación con el diseño y compra una fuente simplemente porque, no sé, la usa para una remera. Es decir, a veces me sorprendo de ver cierto tipo de clientes porque no son los que uno se espera. En la presentación hablaba de industria cultural. Voy a ir un poco más rápido porque veo que está pasando el tiempo y no tenemos tanto tiempo. A mí me gusta utilizar el concepto de industria cultural que fue acuñado por Theodor Adorno para describir algunos aspectos del diseño de tipos, pero también tenemos que tener en cuenta que de la forma en la cual utilizamos la expresión industria cultural hoy en día no es exactamente la misma con la misma que utilizaba Theodor Adorno, porque se trataba de un término crítico. Aquí un poco en la placa lo explico. Theodor Adorno sentía desdén por al igual que la Escuela de Frankfurt, sentía un completo desdén por todo lo que era la producción de bienes culturales de forma masiva y siempre se esforzaron por presentar la cultura, la alta cultura o las culturas tradicionales como la única forma en la cual un pueblo podía redimirse o trascender en las formas más elevadas posibles. Sin embargo, hay aspectos de su descripción de la producción de cultura de forma estandarizada que son útiles y sirven para entender cuál es la dimensión económica de la producción cultural. Porque muchas veces la producción de diseño y de objetos culturales se planifican de la misma manera que cualquier objeto físico o o de una manera muy similar a la de un objeto producido por una fábrica, por ejemplo. Este es Theodor Adorno. Y bueno, un poco lo que les decía.
Tomando distancia de la postura crítica de Adorno, existen elementos útiles del concepto industrial cultural que nos sirven para entender cómo se conciben y comercializan las fuentes digitales. Los diseñadores de fuentes reproducen, adaptan y crean estilos de escritura. Estos estilos son portadores de una carga simbólica que funciona como un metamensaje, una semántica añadida que puede reforzar o incluso contradecir el significado del mensaje transmitido por el texto. Esto es algo que a menudo se soslaya, pero es sumamente importante. Es decir, la elección tipográfica lleva una carga simbólica y nosotros los diseñadores, sobre todo los diseñadores de tipo, tenemos que conocerla para poder operar con ella y lograr mensajes o reforzar mensajes de la manera más efectiva posible. Por ejemplo, en estas dos placas, lo único que cambia es la elección tipográfica, pero en la segunda placa, lo que primero era simplemente una afirmación enfática, se convierte en una ironía, y lo que la convierte en una ironía, o sea, en un mensaje que está contradiciendo lo que literalmente dice, es el cambio de la tipografía. Entonces, la elección tipográfica es importante y nosotros somos los que tenemos que ser conscientes de que cada elección tipográfica y cada cosa que nosotros diseñamos tiene un efecto importante en la pieza de diseño. Además de proponer nuevos y novedosos estilos tipográficos, los diseñadores de tipos añaden valor a sus fuentes elaborando y difundiendo los conceptos que justificaron sus decisiones estéticas. Una familia tipográfica puede volverse más popular y valiosa si los potenciales usuarios entienden sus orígenes o pueden vincular su estética a la de un sistema de diseño. Por ejemplo, al utilizarla en una imagen corporativa o una campaña publicitaria. Es importante para nosotros mostrar el proceso de diseño, mostrar a veces la cocina, porque todo eso añade valor. No es lo mismo un diseño en sí, acabado, que un diseño acompañado de un proceso y de una elaboración conceptual que lo sostiene. Los usuarios, o muchas veces los intermediarios, como las agencias de branding, generalmente no tienen las herramientas para elaborar conceptos alrededor de lo que nosotros hemos diseñado de una manera efectiva, porque no han sido educados suficientemente en la tipografía. Tienen otro tipo de especialidad. Por eso es sumamente importante para nosotros, los diseñadores de tipo, mostrar el proceso, muchas veces historiar también lo que estamos haciendo, porque de esa forma estamos rescatando, estamos haciendo un trabajo a veces hasta arqueológico. Por ejemplo, esta es una tipografía típica, no sería una tipografía, en realidad es un alfabeto con el cual se identifican la mayor parte de los puentes de hierro de la ciudad de Ámsterdam, que están asociados a un movimiento arquitectónico de principios del siglo XX que se llamó la Escuela de Ámsterdam, que es sumamente importante para Holanda y para Ámsterdam. Y a principios del 2000, de hecho, cuando todavía estaba en Argentina, yo empecé a digitalizarlo y a convertirlo en una tipografía. Esa tipografía se convirtió bastante popular y es una de las expresiones en Ámsterdam, digamos, expresiones gráficas de Ámsterdam más queridas por los locales, y llegó inclusive a utilizarse por varios años en todas las remeras de todos los equipos del Ajax. Las familias tipográficas son bienes culturales protegidos por leyes de propiedad intelectual. Si poseen suficientes méritos de diseño y son bien administradas, pueden resultar en décadas de regalías internacionales. Eso es importante que lo sepan, y que es importante que lo sepa la gente interesada en el diseño de tipos, porque muchas veces se repite que no hay realmente dinero o que no se puede ganar dinero diseñando fuentes, lo cual no es cierto. Se puede ganar dinero y se puede tener una carrera diseñando fuentes, pero hay que ser bueno o hay que ser suficientemente profesional como para poder hacerlo. Quizás a mí que me gusta la música puedo compararlo con lo que es ser la profesión de músico. Es decir, la profesión de músico es complicada, es difícil, nadie te garantiza una buena carrera si estudias música, pero
no quiere decir que sea imposible. Y desde ya, la gente que logra ser exitosa en general es porque produce música que tiene méritos. Simplemente les quería mostrar esto de Helvética, porque la mayor parte de ustedes están familiarizados, imagino, con Helvética, y Helvética es una tipografía con suficientes méritos, eso no vamos a negarlo, que ha llegado inclusive a ser objeto de documentales y todavía produce un montón de dinero que siguen cobrando herederos de los diseñadores de esa fuente. En este capítulo sobre el licenciamiento de fuentes, que es quizás la parte más importante de la presentación, lo más importante que tienen que recordar, sobre todo, es que las fuentes en realidad no se compran. Las fuentes se licencian. Eso es algo que recuérdenlo siempre. Nosotros habitualmente, hasta yo muchas veces digo, vendí una fuente, vendí. En realidad, no. Uno vende una licencia para un uso determinado y esas licencias acarrean condiciones de uso que ahora les voy a explicar, pero tiene limitaciones, es decir, no, cada licencia expresa o permite hacer cierto tipo de cosas y prohíbe hacer otras. Lo que se adquiere es una licencia para su uso. Toda licencia tiene limitaciones, las cuales han sido definidas por sus diseñadores o distribuidores. Algunas licencias son generosas y permiten usos gratuitos. Sin embargo, rara vez todo está permitido. Es indispensable conocer los términos de las licencias de las fuentes que utilicemos comercialmente. Y esto para que se lo graben. Las fuentes no se compran, pero hay que aclarar que en ocasiones hay empresas que sí las compran. En ocasiones, empresas que tienen, digamos, la capacidad económica para hacerlo, deciden comprar completamente los derechos de una fuente a perpetuidad. En esas situaciones, en esas ocasiones, nosotros decimos, bueno, una empresa la compró, pero tengan en cuenta que ningún diseñador de tipo profesional va a vender a perpetuidad los derechos de una fuente por una suma que sea insignificante. Por lo general, son sumas significantes porque de esa manera, si uno vende una fuente completamente a una empresa, uno está resignando ganar por el resto de la vida dinero con esa fuente. Así que en general, bueno, tiene que ser una suma bastante atractiva para que un diseñador que conoce su profesión venda completamente los derechos de una fuente. Los tipos más frecuentes de licencia en el mercado son fuentes de uso libre, por ejemplo, las que ustedes pueden ver en Google Fonts, fuentes de distribución gratuita, como por ejemplo las que pueden encontrar a veces en Dafont, pero tienen que tener en cuenta que el hecho de que se distribuyan gratuitamente no siempre quiere decir que las puedan utilizar comercialmente. Muchas de las fuentes que están en Dafont, uno puede bajarlas, puede instalarlas, puede hacer cosas con ellas, pero no puede producir material comercial. Es decir, en el momento de que uno decide utilizarla para una pieza de diseño que va a vender, tiene que contactar al diseñador y convenir un precio por esa licencia. Luego están las fuentes integradas al licenciamiento de un software o hardware. Por ejemplo, las fuentes de Adobe Fonts. Mucha gente no lo conoce o no se da cuenta, pero en realidad la licencia la está pagando cuando está pagando la suscripción de Adobe, y Adobe nos paga a nosotros generalmente bastante bien. O sea, es decir, sucede lo mismo que cuando uno compra un dispositivo que tiene fuentes adentro, por ejemplo, un teléfono, un juego, un videogame, realmente llevan fuentes que están cargadas dentro del hardware y esas fuentes han sido licenciadas. Y bueno, luego las fuentes con licencias pagas. Es importante recordar, las fuentes de Google pueden utilizarse comercialmente y su licencia es amplia y generosa. Sin embargo, no son quizá la opción más sofisticada o prestigiosa. Hay que decir también que Google pagó por esas fuentes, generalmente bien, a los diseñadores. Es decir, creo, en lo personal, que quizás Google podría pagar un poco mejor. Uno de los problemas que existe con Google es que
se especializan en contactar gente recién recibida o estudiantes, a veces un poco autodidactas también, a veces también gente en el mundo en desarrollo que no cobra demasiado bien la fuente y muchas veces ofrecen una suma de dinero en la mano que puede parecer atractiva, pero en realidad no es una suma demasiado generosa. Pero bueno, ellos compran fuentes, algunas son bastante profesionales, muchas no son tan profesionales. Y las fuentes de Adobe Fonts pueden utilizarse si se posee una suscripción de Adobe, pero no pueden ser facilitadas a clientes que no posean una suscripción. Tampoco se puede acceder a los archivos de la fuente. Y eso es sumamente importante que lo sepan porque uno de los casos de violación de licencias más habitual que se producen es cuando los diseñadores que utilizan o utilizan fuentes que forman parte de la licencia de Adobe, están en Adobe Fonts, deciden extenderle esas fuentes a sus clientes. Generalmente lo que hacen es bajarlas de internet de algún sitio de piratería y se las facilitan al cliente y, como van a ver un poco más adelante, generalmente también le terminan produciendo un problema legal al cliente. Así que en general hay que evitar ese tipo de situaciones. Esta es una empresa que ha surgido en los últimos años y realmente ofrece un servicio muy efectivo porque detecta el uso de fuentes que no están siendo licenciadas en la web y también en aplicaciones móviles. Y es un servicio que casi todas las fundiciones digitales estamos utilizándolo y nos está reportando un montón de beneficios porque nos permite encontrar con mucha efectividad a empresas en todas partes del mundo que están utilizando nuestras fuentes sin tenerlas debidamente licenciadas o habiéndolas licenciado, habiendo pagado una licencia mínima. Y uno de los casos más habituales que se da son los de diseñadores que diseñan piezas de diseño o identidades corporativas o website utilizando la licencia de Adobe y luego se la dan a los clientes. Lo cual, si el cliente no tiene una suscripción o un contrato con Adobe, no tiene una licencia por las fuentes. Los tipos más frecuentes de licencias pagas son licencias desktop, que es con la cual la mayor parte de los diseñadores están familiarizados, que son esas fuentes que uno instala y las puede utilizar en los programas de diseño. Y que nos sirven para diseñar piezas de diseño gráfico. Luego están las licencias web font, que son las que se utilizan para cubrir el licenciamiento de fuentes que se instalan en sitios web. Luego están las licencias que cubren la utilización de las fuentes en aplicaciones móviles. También las de video games a veces están bajo la misma se reconocen las licencias para aplicaciones y las de video games bajo el mismo formato, a veces están separados, eso depende un poco de quién las venda. Los formatos de licencias, las distintas licencias, no están completamente estandarizadas. Yo más o menos hago un resumen de las que son más comunes y más o menos compartidas por casi todos los que venden fuentes, pero hay diferencias con cierta frecuencia entre los diferentes vendedores, en la forma que definen las licencias y en lo que cada una de esas licencias permite. Bueno, las licencias para publicaciones electrónicas, generalmente llamadas EPUB, para ser incluidas en ebooks, por ejemplo. Las licencias broadcasting, que cubren la utilización de las tipografías en TV y en servicios de streaming, a veces también en cine. Las licencias server son aquellas que permiten que las fuentes sean instaladas en servidores que dan servicios como, por ejemplo, de impresión. Un caso típico son los de tarjetas digitales, por ejemplo. Hay algunos también, inclusive, con los cuales uno puede imprimir textiles como gorritas o remeras. Bueno, en esos casos generalmente hay un software al cual se accede mediante una página web y las fuentes están cargadas en el servidor. Bueno, al ser licencias que permiten generar dinero
con la tipografía generalmente se venden aparte y suelen ser mucho más costosas que una licencia desktop normal. Y licencias retail, por ejemplo, para la fabricación de productos, imagínense, no sé, desde juguetes hasta piezas de cerámica, bueno, cualquier cosa que pueda ser producida en serie. Algunos modelos de licencias están típicamente orientados a los estudios de diseño o empresas de branding. Por ejemplo, como les mencionaba, las de desktop, que son las que ustedes generalmente conocen. Y otros modelos de licencia están orientados a empresas que han contratado los servicios de diseño. Por ejemplo, Webfont, que no solo, bueno, lo puede utilizar un estudio de diseño, sino muchas veces empresas, aplicaciones, digital advertising, retail, games, corporate, todas esas generalmente están más orientadas a empresas y no tanto a diseñadores. Existen modelos de licencias que suelen ser a perpetuidad y mediante un pago único. Por ejemplo, las de desktop en general se venden a perpetuidad, pero no siempre. Muchas veces, si son muchos los usuarios, por ejemplo, si es para una empresa que quizás tenga más de 50 usuarios de la tipografía, a veces se venden con licencias anuales. Hay otros modelos de licencias que están orientados a empresas más grandes y plataformas que se ofrecen bajo el formato de licencias anuales o periódicas. Por ejemplo, web para sitios de alto tráfico, servidores, aplicaciones. Muchos diseñadores de fuentes evaluamos el tamaño de la empresa que solicita la licencia antes de comunicar el precio. Para eso se suelen requerir información extra o consultar bases de datos para verificar que la información que nos está pasando a la empresa sea verídica. Los tipos de licencias y sus términos de uso no están completamente estandarizados, eso ya se los contaba, es decir, existen diferencias. A menudo existen diferencias en los términos de una licencia web o desktop extendidas por diferentes compañías. Los términos, alcances y limitaciones de cada licencia están descritos en un texto que todo vendedor de fuentes publica y distribuye, que se llama el EULA o End User License Agreement. Por ejemplo, esta es la página de mi sitio web en donde están listadas las diferentes EULAs y aquí el de otro, creo que es el de Commercial Type, simplemente para mostrarles que cada sitio web que vende tipografía pone un cierto esfuerzo en explicitar y muchas veces explicar lo mejor posible qué se puede hacer con cada licencia y qué no. Cuando se adquieren fuentes es indispensable leer la EULA para evitar cometer errores que pueden exponer legalmente al diseñador o a sus clientes. Un caso típico, diseñadores que compran una licencia desktop para el uso de su estudio y la facilitan a sus clientes que no cuentan con una licencia. O convierten fuentes desktop a un formato web y las usan en una página web. Eso también es muy habitual. Gente que, bueno, encuentra la forma online o mediante algún software de convertir el formato de la fuente desktop, que realmente es TrueType o OpenType, a un formato utilizado en web como WOF y directamente las cargan en una página web. Aquí hay que recordar que en realidad tener los archivos o haberlos comprado no significa que ustedes tengan la licencia para el uso web. Lo más probable es que ese uso web vaya a ser detectado y en algún momento van a ser contactados por el diseñador que les va a exigir el pago a ustedes o al cliente de ustedes, les va a exigir el pago de esa licencia. Dos casos como ejemplo, aquí he ofuscado, no sé si se dice en español ofuscado, creo que he bloqueado o he borrado la identidad, pero les puedo contar un poco. Esta es una productora audiovisual de Inglaterra, a la cual encontramos utilizando 4 versiones de la fuente que diseñó mi pareja, Paula Mastrangelo. La fuente se llama Lasky. Y bueno, está siendo utilizada en este sitio web. Entablamos un diálogo respetuoso con los representantes de la institución. Finalmente llegamos a un acuerdo que se puede ver arriba, que fue de cerca de $400.
Y en este caso, por ejemplo, la institución también, es decir, le habían hecho el diseño web, ellos no estaban en conocimiento, simplemente el diseñador web les instaló todo, nunca les comunicaron que como parte en el presupuesto no estaba incluida la licencia y que ellos tampoco podían extenderla. Por eso es importante que cuando se elabora un presupuesto se discutan con el cliente y se informe el diseñador acerca de cuáles son los precios de las licencias y qué se puede hacer y qué no. Este es otro caso interesante, es una empresa de seguros de Rotterdam, bueno, es una empresa holandesa nacional. Es una empresa grande a la cual encontramos utilizando fuentes de uno de los diseñadores que yo represento, que es David Quay, diseñador inglés, y encontramos también que, bueno, esta es una empresa grande con un número respetable de empleados y que también la estaba utilizando en el sitio web y 2 aplicaciones, y el presupuesto que tuvieron que pagar fue de más de $11.000. Simplemente para mostrarles que este tipo de casos pueden volverse realmente en una factura bastante abultada, y muchas veces las empresas van a contactar al diseñador y pueden llegar a hacerlos penalmente responsables por haberlos hecho incurrir en ese gasto sin haberles comunicado. Básicamente porque los hicieron transgredir una licencia que tiene consecuencias legales. Cosas que casi siempre están prohibidas en las IULAs. Facilitar los archivos de fuentes a personas o empresas que no las tengan licenciadas. Incluirlas en templates que se distribuyen o venden. Convertirlas a formatos diferentes o modificarlas. Cargarlas en un servidor que proporciona servicios, por ejemplo, impresión de tarjetas. Mentir la cantidad de usuarios o page views para obtener un precio más reducido. Cosas que por lo general se permiten. Diseñar logos y piezas de diseño gráfico con una licencia desktop o una suscripción de Adobe. Generar PDFs que incluyan las fuentes para poder enviar los originales a imprenta, o que un cliente haga uso de logos y piezas de diseño que se produjeron utilizando las fuentes. Advertencia: algunas empresas ponen limitaciones a este uso y pueden exigir licencias especiales. Ante cualquier duda, lo mejor es escribirle un email a la empresa que vende la licencia o a su diseñador y hacerle las consultas pertinentes. Los diseñadores de tipos atendemos las consultas relativamente rápido y de buena gana. Preguntar por los términos y limitaciones de una licencia evita problemas que pueden arruinar la relación con el cliente, debido a que por lo general es quien será contactado si se detecta una infracción. Es indispensable que se evalúen los costos de licenciamiento cuando se hace un presupuesto. Bueno, esto yo se los había comentado. Muchos diseñadores ofrecen precios bajos y facilitan versiones piratas de las fuentes en vez de discutir las diferentes opciones de licenciamiento y los costos asociados con el cliente. Las empresas que producen nuevos tipos de fuentes son por lo general pequeños estudios de menos de 3 personas. Es un trabajo arduo que necesita ser remunerado. Al igual que lo que ocurre en la industria discográfica, en donde las empresas suelen imponer contratos leoninos a los músicos, las distribuidoras de tipografía que venden licencias de cientos de pequeñas fundiciones suelen cometer abusos y retienen porcentajes enormes. Por ejemplo, MyFont. Eso es importante que ustedes lo sepan porque hay veces que por una cuestión de comodidad los diseñadores compran las fuentes en MyFont o en algún otro distribuidor, pero MyFont quizás sea el lugar, digamos, el punto de venta de fuentes más exitoso, pero MyFont como mínimo retiene un 50% y a veces también comete deslealtades. Es decir, hay infinidad de casos que hemos descubierto en los cuales licencias importantes que se han vendido a empresas no se han reportado y la empresa simplemente se ha hecho la tonta y se ha quedado con el dinero. Así que bueno, eso es importante que ustedes como diseñadores lo sepan. En lo posible siempre van a tener mejor servicio y van a tener la certeza de que el diseñador está siendo remunerado si intentan contactar o si directamente contactan al diseñador original de la fuente.
Si uno está interesado en una familia tipográfica en particular, lo más conveniente es contactar a su diseñador. El servicio será mejor y más directo y se tendrá la certeza, bueno, un poco lo que les decía. Las fuentes más novedosas y creativas son diseñadas por los estudios independientes y las pequeñas fundiciones. Las grandes empresas de tipografía como Monotype son propiedad de fondos de inversión que, por ejemplo, MyFont pertenece a Monotype y Monotype es parte de un conglomerado que pertenece a un fondo buitre. Son propiedad de fondos de inversión que a menudo se comportan de manera poco ética y no producen diseño, porque su negocio no es el diseño, sino simplemente apropiarse de ese tipo de empresas y su ganancia. Y como diseñadores debemos apoyar y defender el ecosistema de fundiciones independientes. Eso me parece también importante, que siendo pequeños emprendedores o pequeños diseñadores, como generalmente somos los diseñadores gráficos, intentemos apoyar a la gente que está más o menos en nuestra misma situación, con la cual por lo general vamos a entendernos mejor y vamos a tener un diálogo más amable y solidario. Sin una debida remuneración por nuestro trabajo, los diseñadores de tipos no podemos producir nuevas fuentes. Y eso es también muy importante saberlo. Si uno no paga por el diseño de tipografía, no hay tipografías nuevas. Así que si nos gusta la tipografía, hay que ser conscientes de que lleva bastante tiempo y esfuerzo producirla y que, bueno, es una actividad que tiene que ser remunerada. Y esto ha sido todo. Bueno, Ramiro, muchas gracias. Nos abriste, creo, un mundo nuevo, inesperado, porque no hay gran conciencia en Argentina del licenciamiento de fuentes, y también yo creo que para muchos una nueva puerta de lo que puede venir la formación del diseño gráfico, ¿no? Del diseñador gráfico, que puede ser un paso hacia un diseñador tipográfico, aquellos que estén interesados. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. Sé que estás cansado, ya son... No hay problema. No, tenía miedo de que me excediera, pero estamos bien. Estamos bien. No hay problema, sí. Agustina pregunta, ¿qué diferencia hay entre alfabeto y tipografía? Ok. Alfabeto, a ver, una tipografía, cuando hablamos de tipografía, es un producto que ya ha sido adaptado al sistema modular que inventó Gutenberg, que básicamente no ha tenido cambios sustanciales desde que se inventó, se ha ido portando o adaptando a diferentes sistemas tecnológicos, pero sigue siendo el mismo, el de los tipos móviles. Generalmente utilizamos la palabra alfabeto cuando se trata de un lettering. Por ejemplo, yo lo utilicé cuando hablaba de las letras que se utilizaron, se diseñaron para esas placas de metal en los puentes de Ámsterdam, porque no es una tipografía, porque es simplemente un dibujo que hizo un técnico en la municipalidad para producir esas placas. Las letras no fueron inscriptas dentro de tipos móviles, no hay un espaciado, nada, simplemente el espaciado se hace un poco a ojo cuando se compone. Es simplemente un modelo de letra, un alfabeto. Generalmente se conserva como un dibujo técnico. Es típico, por ejemplo, como se hacían antes los nombres que identifican las calles. Era trabajo que hacían los arquitectos y los técnicos, y todo eso no había necesidad de sistematizarlo dentro de una tipografía. Una tipografía conlleva un trabajo mucho más modular y sistemático, y está orientado, bueno, a que se pueda expresar o poner dentro de un sistema de tipos móviles, ya sea físico o digital. Clarísimo. Después, Ana María pregunta, con respecto al momento de alterar o rediseñar una tipografía, ¿existe una fuente tipográfica base la cual, entiendo yo que quiere decir que es la más utilizada? Yo entiendo que la pregunta apunta si quiere rediseñar o a una nueva tipografía. ¿Hay alguna que sea que funcione como base, como punto de partida?
No, ¿O hay que porque sí, tratar de no, cero? porque las tipografías pertenecen a un conglomerado de estilos que a la vez tienen subestilos y no hay un modelo de tipografía, como decirte, que nos sirva como un estándar de oro. Hay muchísimos. Quizás hay tipografías o tipos de tipografías que son muy representativas de ciertos estilos, como por ejemplo, si hablamos del serif moderno, del serif filiforme, como dirían en la cátedra González, por ejemplo, las tipografías de Didot, Bodoni, esas son las tipografías de serif moderno. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de Didot y Bodoni, son un poco, sí, lo que primero que se nos viene a la cabeza en ese tipo de tipología. Y si diseñamos una fuente un poco dentro de ese estilo, seguramente vamos a estar mirando esas fuentes como referencia. Eh, lo mismo sucede como, por ejemplo, con Helvetica Universe, quizá Frutiger. Hay dos o tres fuentes dentro de lo que es el estilo de la grotesca suiza alemana que son una referencia porque, bueno, pues son las fuentes que un poco sentaron ese estilo. Pero en cada tipología hay un cierto número de fuentes que definen un poco los límites de esa tipología. Pero eso no, a ver, al haber tal diversidad de formas en el diseño de tipografía, no puede haber un tipo de letra que abarque todo, que nos sirva de referencia para todo. Si es eso, no sé si estoy Sí, contestando creo lo que que se va, preguntaba. creo que va por ahí. Después hay varios preguntan eh, cuáles son los puntos clave a tener en cuenta a la hora de crear una tipografía, cuáles son los errores más comunes para la confección, nada, como esa curiosidad, ¿no? ¿Qué hace Bueno, distintiva una tipografía? vamos de a poco, te voy decime alguna de esas, porque a ver, ¿Cuáles ¿cuáles son son los las cosas? puntos clave a tener en cuenta para diseñar una tipografía? Es, son preguntas un poco generales y son muchas las cosas a tener en cuenta. Yo creo que lo más importante es conocer la tradición del diseño de tipos. En general, todas las personas que diseñan tipografías bien son conocedores bastante expertos de la historia de la tipografía, porque para recrear formas uno siempre está trabajando con un acervo clásico, nosotros tenemos una herencia de formas que son las que entendemos, que nos son familiares, que nos sirven para leer. Es decir, hay un aspecto funcional que es sumamente importante porque las letras tienen que poder leerse de manera confortable, entonces tenemos que entender los orígenes y conocer la historia de la tipografía. Bien. Y en la medida que conocemos bien la historia de la tipografía, esos estándares que hemos heredado, podemos, y bueno, y desarrollamos las habilidades, como por ejemplo del dibujo, podemos empezar a jugar con esas formas dentro de esos límites y crear cosas nuevas. Pero siempre es un juego de variedad, de intentar una variedad dentro de límites que a veces son bastante reducidos. Cuanto más se conoce o cuanto más sofisticado el conocimiento que el diseñador tiene de lo que existe, de la historia de la tipografía, mejor se pueden recrear las formas y mejor se puede tratar de ofrecer algo novedoso. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos observás en el diseño de fuentes? Cuando la gente, a ver, es bastante común luchar con las curvas de la tipografía. Por ejemplo, cuando uno ve el proceso de gente que está aprendiendo a diseñar tipos, hay formas que son muy difíciles de dibujar. Por ejemplo, las S, el carácter section, que son como dos S entrelazadas, el ampersand. Hay formas que son complejas. Nunca es fácil diseñar tipografía y generalmente es un proceso que lleva tiempo en la cual, como sucede con cualquier artesano, con la práctica, obviamente la familiarización con la historia, pero
lo más importante es la práctica. Los diseñadores van mejorando el trazo y finalmente produciendo formas que son elegantes, atractivas y novedosas. Pero es un proceso que lleva años. En general, educar bien, alcanzar la adultez en el diseño de tipo puede llevar 10 años fácilmente. Bien, te sumo yo una pregunta. Uno de los errores que se ven muchas veces, especialmente en los que no son diseñadores o en la gente, o en los que empiezan a estudiar diseño, es la manipulación de la tipografía. Es decir, cambiarle sus proporciones, hacerlas más anchas, más altas, según una conveniencia, porque no me entra una línea entera, porque no sé, quiero una tipografía extra alta, entonces la alargo, o quiero al revés, la necesito ancha, entonces la ensancho, o le pongo un outline en Illustrator. Bueno, yo quiero que vos expliques de forma clara por qué eso está mal. Bueno, sí, yo también odio ese tipo de recursos, y yo creo que cuando nosotros fuimos a la facultad, justo fue una época en la cual se utilizaba mucho porque hubo como una explosión así de la posmodernidad gráfica, en la cual todas esas cosas que tradicionalmente estaban consideradas como mala tipografía, un poco a veces se ofrecían como algo novedoso. Yo siempre me acuerdo el logo de Soda Stereo, que se empezó a utilizar quizá en el segundo disco, era un típico ejemplo de cómo podía presentarse como algo cool, algo que en otro contexto hubiera sido mal diseño. Soda Stereo estaba tironeado, Stereo estaba comprimido artificialmente y Soda arriba estaba expandido artificialmente. Eso se utilizaba mucho en los 80, 90, y luego, bueno, pasado un poco de moda el postmodernismo, la gente, digamos, lo que dura siempre es un poco más clásico. Como respuesta, está mal porque el diseñador diseña la tipografía con unas ciertas proporciones, y esas proporciones también tienen que ver con la relación entre el contraste, o sea, el peso de los bastones verticales y horizontales, o la relación entre el peso de los bastones horizontales y verticales. Y cuando uno lo tironea de esa manera en un programa de diseño, cambia esa relación de contraste de una forma desagradable. Y bueno, es decir, tengan en cuenta que una tipografía está diseñada por un artesano especializado que sabe más. Cuando uno tironea una tipografía, básicamente está alterando las proporciones con las cuales fue diseñada esa tipografía, y también está alterando el contraste, y está produciendo un efecto que siempre va a lucir amateurístico, digamos, ¿no? Perfecto. Muchas veces lo que pasa es que hay veces que, como en todo, el gusto se va refinando con el tiempo, y muchas veces los diseñadores, cuando somos más jóvenes, no tenemos el gusto tan refinado, o no nos damos cuenta, creo que a todos nos ha pasado, de que uno está haciendo algo que no está bien. Yo miro algunos diseños y cosas que hice en los años 80 y me dan un poco de vergüenza, pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, qué sé yo. En la medida que uno va avanzando y va aprendiendo más, por lo general uno aprende a hacer cosas que están mejor diseñadas. ¿Qué características tiene que tener una buena tipografía de textos y una buena tipografía de títulos? Bueno, una tipografía de texto buena tiene que ser confortable para la lectura, no ofrecer accidentes, reforzar la línea de lectura, la línea horizontal, no producir calles verticales, que eso es algo bastante importante, pero muchas veces esas calles verticales en las columnas, por ejemplo en los periódicos, se producen no tanto por culpa del diseñador de tipo, sino por mal seteo de cómo se arma, por ejemplo, InDesign. O muchas veces al hacer columnas, yo eso lo veo bastante más a menudo,
cuando se hacen columnas demasiado cortas que generan una línea con pocos caracteres, se produce, sobre todo si las columnas están justificadas, se produce una separación entre las palabras excesivas que genera calles verticales y que rompe la horizontalidad de la lectura. Bueno, ese tipo de cosas hay que evitarlas, pero bueno, ya les respondí, tiene que tener la tipografía para lectura, tiene que, bueno, resultar en una lectura confortable y sin accidentes, tener un color también que se destaque suficientemente de la página, es decir, nunca hay que diseñar la versión regular sin que sea suficientemente contrastante o negra. Odio, por ejemplo, a veces cuando veo algunos libros argentinos cuando los componen con una Garamond ITC, quizás a veces veo unas Garamond muy poca estirpe, no muy bien impresas en offset en Argentina en los libros y está demasiado clara, es decir, la tipografía de un libro en un formato en el cual la lectura tiene que ser confortable, tiene que ser contrastante con la página, tiene que tener presencia y tiene que ser carente de obstáculos. Y la tipografía para títulos, eso puede ser un poco personal. A mí me gustan las tipografías para títulos que tengan cierto carácter, que tengan cierta agudeza. Yo generalmente las diseño así, pero a ver, yo tengo una formación que viene bastante del diseño editorial y me encantan las fuentes de periódico y tengo una forma de entender las fuentes de periódico que seguramente Ariel me va a entender, porque también pasó por periódico, pero a veces la gente que no ha estado en ese ambiente editorial no lo entiende. Pero a mí me gustan las fuentes que tienen para títulos que tienen cierta agudeza, se me ocurre decir, o que tienen que tener aristas, tienen que tener puntas, lo cual le da un poco de carácter. Y tienen que tener, obviamente, las fuentes para display, generalmente más contraste. Las fuentes para display, así como las fuentes para texto tienen menos contraste y tienen una presencia más negra, las fuentes display permiten un contraste más elevado, lo cual les da más elegancia y nada, visten un poco más la página, pero son características que se han ido asentando en el tiempo desde los libros que ya se imprimían en el siglo XVI, por ejemplo, uno ya empieza a ver ese tipo de separación, ese tipo de características. Así que, bueno, digamos, son características bastante asentadas ya en el gusto tipográfico. Buenísimo. Te leo acá un par de preguntas más. La fuente, una cosita que me olvidaba, las fuentes para display también tienen que generalmente ser un poco más condensadas. A veces, de hecho, son bastante más condensadas porque por la información que hay que acomodar en un espacio reducido, generalmente se necesita que tengan una compresión, unas proporciones, digamos, mucho menos horizontales que las de las fuentes de lectura, en donde en realidad se necesitan proporciones más horizontales y en las de display no. Perfecto. ¿Y en las digitales? ¿En las de pantalla? ¿Hay una variación? Bueno, es un tema de discusión. En el diseño en sí mismo, a ver, hay mucha retórica. Es decir, hay que saber distinguir muchas veces para vender ciertas fuentes. Hablando mal y pronto, se utiliza un poco de bullshit, digamos. Eso es bastante frecuente, pero hay un poco de marketing excesivo cuando se presentan fuentes en un cierto formato, simplemente para que la gente en las agencias utilice esos argumentos para vendérsela a un cliente. Pero para ser honestos, en verdad, en las fuentes de pantalla no se necesita hoy en día nada en particular porque las pantallas tienen mucha resolución hoy en día. Es decir, prácticamente una fuente bien diseñada para papel funciona muy bien en la pantalla porque responden a los mismos principios. En el pasado era necesario generalmente un proceso de postproducción que no estaba tan asociado a los contornos, sino a la programación que se añadía como forma de base de datos extra en la fuente que servían para el rasterizado
la conversión de esos contornos digitales a píxeles. Si esa en resoluciones medias y bajas, si no hay un sistema de instrucciones añadidas extra en la fuente que instruyan cómo esos píxeles caen en relación o se comportan en relación con el contorno digital, lo que sucede es que al ir reduciendo la letra, la matriz de puntos es pequeña. Imaginemos que estamos hablando de una letra que empieza a ser reproducida en 10 píxeles, 12 píxeles, y si no existen esas instrucciones, un píxel saltando a un lado u otro de la línea, que perfectamente puede ocurrir, deforma completamente la letra. Entonces, para evitar eso, en el pasado, en pantallas de baja resolución de 72 píxeles dpi o menos, y en impresoras de 300 dpi, que ya prácticamente no se utilizan, se utilizaba lo que se llama el hinting, que es ese conjunto de instrucciones, a veces muy sofisticado, que hacía que las fuentes de pantalla se reprodujeran bien en resoluciones bajas. Pero es algo que gradualmente cada vez se utiliza menos en la medida que los dispositivos de representación, las impresoras y los monitores tienen cada vez una resolución más grande. Acá Gabriela Salas pregunta en qué programas se pueden diseñar tipografías y variables, etcétera, y si la fuente hay que registrarla oficialmente en algún lado. Los programas más utilizados hoy en día son FontLab, que tiene una versión para PC, y Glyph. Glyph es quizás el más popular. El problema que tiene Glyph es el que yo estoy utilizando en estos momentos. El problema que tiene Glyph es que no tiene versión para PC y posiblemente no la haya nunca. Lo cual, si bien el programa es relativamente barato y bastante poderoso, obliga a la gente a comprar una Mac que es cara. O, bueno, la opción barata sería hacer una Hackintosh, que hay diseñadores en Argentina que las utilizan y es una opción. Pero ese es el problema que tiene Glyph. Si una persona está... Hackintosh es básicamente hackear la PC para que corra el sistema operativo de Mac. Y hay gente que ya te la vende directamente. Venden clon PC ya con el Mac, el sistema instalado. Lo que pasa, el problema es que generalmente cuando empiezan a correr actualizaciones, hay cosas que empiezan a dejar de funcionar porque los drivers no empiezan a entrar en conflicto con el hardware. Se pueden utilizar, pero a veces que, por ejemplo, empieza a dejar de andar el wifi, cosas así. Si uno corre o uno se ve forzado a bloquear cualquier tipo de actualización si la quiere dejar frisada como te la vendieron. Pero bueno, es una opción barata, digamos, de tener un sistema operativo Mac barato. Y pregunta si la fuente se registra en algún lado. Bueno, la fuente es todo un tema, la protección del diseño, porque la legislación de propiedad intelectual no es universal. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay protección de copyright para el diseño de fuentes. Entonces, generalmente lo que se protege es el trademark del nombre. Generalmente, como Estados Unidos posiblemente el mercado más importante, se invierte en registrar el nombre de la fuente, con lo cual se obtiene una cierta protección. Luego hay otra forma de protección que no está siendo un poco desafiada en Estados Unidos, que es la de registrar la fuente como software. Porque el software sí es copyrighteable, digamos. Entonces como básicamente la tipografía se encarna en un software, ese software se puede registrar en la oficina de patentes. Entonces se patenta ese software. Lo que pasa es que en los últimos años aparentemente ha habido, como en las oficinas de patentes de Estados Unidos, se ha revertido porque han objetado que el lenguaje de descripción, que básicamente que lo que describe a la fuente no es un programa.
No es algorítmico, básicamente es el argumento, que es simplemente descriptivo, como por ejemplo el HTML, con lo cual, bueno, esto es una discusión ahí técnica, pero no es una protección. Hay gente que lo sigue haciendo, pero bueno, ofrece cierto grado de protección, pero puede no funcionar. Bueno, En, yo he escuchado de, perdón, sí, perdón, terminé la idea. No, lo único que te quería decir es que en Europa sí existe cierta protección al diseño y hay fuentes que tienen por, digamos, jurisprudencia o hay antecedentes de haber obtenido protección. Por ejemplo, Futura ha ganado casos y las empresas que tienen la propiedad de Futura son muy agresivas porque hay jurisprudencia. Igual Helvética, hay antecedentes legales en Europa de protección del diseño de tipografía. En Estados Unidos no. ¿Qué pasa porque yo he escuchado en diarios, que es el rubro que conozco, que han modificado un poco una fuente y le ponen el nombre del diario a la fuente para no pagar derechos? ¿Qué pasa con ese tipo de...? No, eso, a ver, cambiar el nombre de una fuente o cambiar algo de la fuente únicamente puede hacerse si quienes tienen los derechos de la fuente, ya sea el diseñador o quien la posea, lo permite. Si la empresa hace ese tipo de cambios sin autorización, bueno, está violando la licencia, pero cambiar el nombre de la fuente no sirve para obtener ningún tipo para escaparse de la licencia, ¿no? Pero le cambian un poco el dibujo de algunos caracteres. Y lo que pasa es que son cosas que son muy fáciles de detectar, porque en cuanto, por ejemplo, toda la descripción de los puntos que describen, toda la información está en base de datos, y esa base de datos es muy fácil cruzarla y compararla con programas específicos, lo mismo que se utilizan para comparar punto por punto documentos o programas informáticos. Entonces, básicamente se encuentran muy fácil las coincidencias y las cosas que son difíciles y las cosas que son diferentes. Y si vos cambiás algunos aspectos de la tipografía simplemente para presentarla como un diseño novedoso, hay una tonelada de otros aspectos que son exactamente los mismos. Para cambiar una fuente lo suficientemente para que parezca otra fuente diferente, tenés que cambiarlo todo, o tenés que cambiar tantas cosas que al final no va a ser la misma fuente. Y cuando una tipografía es muy parecida a otra, o tiene un aire, que vos decís, dale. Bueno, hay un caso, yo hace poco fui perito en un juicio que no puedo comentar, pero incluía a una empresa de software muy importante y a un diseñador francés. Bueno, claro, cuando un diseñador se ve afectado en sus intereses, porque por ejemplo lo que han hecho es un caso como el que vos escribís, es cuando una empresa o individuo produce lo que se llama un lookalike, un diseño parecido que imita, por ejemplo, un caso típico es Arial y Helvética. ¿Por qué existe Arial? Porque Microsoft no quería pagar el diseño de Helvética, no quería pagar la licencia Helvética para tenerlo en el sistema operativo. Entonces, le encargaron a algún diseñador anónimo que hiciera una fuente en el espíritu que pareciera pero que no fuera. Entonces hicieron Arial. Bueno, eso se ha hecho muchas veces. La fuente San Francisco de Apple también está muy inspirada en DIN. Lo que pasa es que, bueno, en esos casos los límites son difusos y depende de dos cosas. Depende de cuán agresivo sea el diseñador cuyos intereses están siendo afectados y de cuánto bolsillo tenga para defender sus intereses. Muchas veces las empresas se apropian o hacen ese tipo de cosas sabiendo que quizás el diseñador no tiene los recursos suficientes como para litigar el suficientemente tiempo que se requeriría. Pero hay veces que sí, como en el caso en el cual yo estuve siendo perito, el diseñador francés tenía más recursos que los que la empresa de software creía y parece que les está ganando. Sobre todo porque
no se dieron cuenta que en Europa y sobre todo en Francia el diseño se protege mucho más que en Estados Unidos. Entonces, finalmente lo que sucede es que si el diseñador, esos juicios nunca llegan completamente a término porque en determinado momento se arregla, porque son caros para todas las partes. Eh, pero si el diseñador tiene los recursos suficientes como para sostener un par de rounds, una apelación, yo lo que he visto es que en general se llega a un acuerdo que generalmente deja satisfecho al diseñador. Ok, bueno. Lo que pasa es que a lo mejor llegar a eso, estar litigando un año o dos, poder, ¿cómo decirte? Tener un segundo round, si tenés ¿cómo decirte? ¿Cómo se dice en español? Está bien. Un dictamen en contra, apelar por segunda vez y qué sé yo, bueno, todo eso tiene una carga de honorarios muy abultada. Pero bueno, hay gente que lo puede hacer y lo hace y finalmente, bueno, es retribuida, digamos. Perfecto. Bueno, la última pregunta ya está contestada con todo lo que hablamos. Así que, bueno, ya nos pasamos bastante del tiempo que teníamos estimado, pero no sé si vos querés sumar algo más como para hacer un cierre. Y... No, simplemente les quería recordar eso. A ver, yo soy argentino, yo tuve fuentes piratas, como todo el mundo. Aprendí también a veces teniendo y abriendo fuentes sin tener la licencia, pero era un estudiante o era un profesional recién recibido. Eh, en la medida que fui empezando a ganar dinero, tanto como diseñador de tipo o diseñador gráfico, siempre traté de que se respetaran las licencias y, y traté de que el dinero fuera a quien debería, digamos. Y eso son cosas que a veces cuando uno es joven no toma mucha conciencia de esas cosas o cree que a lo mejor todo lo que yo cuento respecto a las licencias es un delirio de alguien que vive en otro país. Pero, pero no es algo tan lejano. Es decir, Ariel vivió el mismo proceso que viví yo y todos vimos como un grupo de gente en Argentina sin tener mucha idea, se interesó en la tipografía y muchos de ellos terminaron viviendo de eso, terminaron teniendo una profesión. Y eso es completamente legítimo. También es interesante el hecho de que hubo un montón de producción en los últimos 20 años de tipografía argentina, cosa que cuando nosotros empezamos jamás nos hubiéramos imaginado, qué sé yo, fines de los 80, mediados de los 90, nunca nos hubiéramos imaginado que eso iba a pasar, que iba a haber un montón de tipografía argentina, inclusive que portaran parte de la identidad argentina o expresaran parte de la identidad argentina. Y bueno, todo eso es un proceso sumamente interesante y valioso. Y hay que ser consciente de que, bueno, que la gente que trabaja meses o años en una tipografía merece que se le pague. Sobre todo si muchas de esas tipografías luego terminan siendo utilizadas por empresas. Pues yo puedo ser tolerante y comprensivo cuando veo un estudiante, un diseñador joven, gente que está ahí peleándola con un pequeño estudio de diseño, que piratea una fuente. No sé, son cosas que uno las ve todos los días y no pasa nada. Ahora, cuando yo veo una empresa como para las que trabajé yo, por ejemplo, que pirateaban las fuentes, los programas, pirateaban absolutamente todo eso, realmente me pone los nervios de punta, porque son empresas de gente realmente millonaria, digamos, con todo tipo de recursos y no están pagando una licencia que a lo mejor sale $100. Entonces, ese tipo de cosas me parecen horribles porque es simplemente un abuso feudal por parte de un individuo o una empresa que tiene muchísimos recursos y se está apropiando de un diseño de calidad de un diseñador que a lo mejor tiene problemas para pagar el alquiler y bueno, ese tipo de situaciones me parecen horribles. Y bueno, no hay que promocionarlas ni hay que facilitarlas. Genial, Ramiro, me parece que nos diste una clase no solamente de historia tipográfica y de diseño de fuentes, sino también yo creo que lo que más nos llevamos es la conciencia de valorar nuestro trabajo
y también de entender que somos un colectivo de profesionales que vivimos de esto, y si nosotros no cuidamos y ponemos en valor nuestro trabajo, un tercero no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque si la tipografía no tiene valor y yo se la entrego a un cliente, mi diseño tampoco tiene valor porque está hecho con tipografía. Me parece que eso es algo que tenemos que seguir trabajando o enfatizando cada vez más, por lo menos los que estamos al frente de un grupo de personas, ¿no? Ujú. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. A mí, la verdad, estoy re contento, me sirvió un montón la charla que diste. Y bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos y si algún momento alguien tiene alguna duda o una consulta, siempre me pueden ubicar en mi sitio web, en Retype, me pueden mandar un email, así que yo trataré de ser solidario y responderles la consulta que tengan. Bueno, cortamos la comunicación. Gracias a todos por participar de esta charla. Nos vemos Abrazo. entonces. Gracias a ustedes. Chau, chau.